Ok, vamos a lo principal. Se supone que lo que vamos a hacer es analizar el último profit que tuvimos, o de la señal que yo envié, que lo envié incluso al grupo gratuito también, que fue el profit del GBP. Ah, la última vez, o en los videos anteriores, o en las clases anteriores, lo que lo vieron, los videos y cosas así, yo les expliqué sobre una forma bastante buena en la que los bancos pues toman sus ganancias. Y por eso es que de ahí se desarrolló Alphénix. Una de las cosas que yo tomé en cuenta, recuerden que yo envié el video sobre por qué funciona el Fénix, y eso mismo pasó curiosamente. Pero yo le voy a dar un ejemplo hoy en esta clase que me da mucha curiosidad y es lo que yo le estaba haciendo backtesting desde hace un poquito de tiempo. Entonces, recuerden que al Fénix principal, el que funciona con 100% de probabilidad, en un momento, dame conectar el laptop. Eh, ok, listo. Pues bien, se supone que al Fénix, el que funciona con más probabilidad, funciona de la siguiente manera. Recuerden que para ello necesitamos una acumulación, normalmente, ¿verdad? Rompimiento, ¿verdad? Cambio, y aquí tomamos el trade, perfecto. Pero seguramente nos vamos a preguntar, y si no funciona así, pues también. Solamente nos vamos a preguntar, pero ¿y por qué funciona esa partecita? Y eso es lo que le queremos hacer más testing. Pero también es el Fénix con alta probabilidad. Porque la acumulación, ¿por qué la acumulación tiene una alta probabilidad? Sería la pregunta. ¿Por qué sería de alta probabilidad? Porque muchas personas me están preguntando. Y es por el mismo ejemplo que yo puse. Cuando nosotros venimos a ver una acumulación, nosotros lo utilizamos como confirmación y se puede utilizar. Vamos a ver un ejemplo. La acumulación es, por así decirlo, una guerra entre instituciones y bancos que están luchando por quedarse por lo que es el poder del mercado, por así decirlo. No aceptar la solicitud. Para quedarse con el poder del mercado, por así decirlo. Y si nosotros podemos ver un ejemplo, en este punto se invirtió a venta. A ver, se la solicitud de traducción. En este punto, eh, en este punto invertimos un ejemplo, se invirtió 7 millones, un ejemplo. Pero al punto para compra se invirtió 10 millones, ¿verdad? En la otra, un ejemplo, se invirtió 15 millones, pero en esta de abajo se invirtió 19 millones. Pero en la otra, y así sucesivamente, va aumentando el poder de lo que es la compra, va aumentando lo que es el lote de cada banco, de cada institución. Entonces, vamos a decir que el poder de la compra, ¿verdad? Aquí, en última instancia, el otro banco invirtió, vamos a decir, 100 millones, pero para que el otro banco gane, este invirtió 300 millones, ¿verdad? Al invertir 300 millones en ese punto, obviamente el mercado incluso funciona como cualquier cripto. El mercado lo que hace es aumentar el precio porque este punto ya invirtió bastante poco para lo que invierte las personas de compra o la institución de compra. Eso sería lo primero. Perfecto. Eso sería lo primero de lo que invirtió la institución de compra. Una vez la institución de compra aquí, cierra en este punto, obviamente ya no hay liquidez, ya no hay mucha liquidez. La liquidez que queda es estos 100 millones de aquí. O sea, ya no hay dinero con el que luchar. Perfecto. Aquí arribita, vamos a decir que
el banco que ganó para compra cerró con 600 millones. Vamos a decir que cerró con 600 millones y se ganó sus 600 millones. Ahora, ¿qué dinero queda? Este de aquí abajo, el que perdió en esa venta. El banco que hizo, que quería ganar para que se vaya para abajo. Ese es el único que queda. Algo que me gusta, algo que me llama mucho la atención de los bancos es que los bancos no operan manualmente, operan trading algorítmico, o sea que no son ellos que operan, ellos tienen cosas automáticas que operan por ellos. No hace trading manualmente. La mayoría de los bancos no hacen trading manualmente, ni ninguna institución financiera. Y eso llama mucho la atención. Entonces, esta operación de aquí, algo que me llama la atención también de ellos, es que esta operación de aquí de 100 millones, ¿verdad? De 100 millones, pasa a ser una operación de aquí a compra. Y analizando hace años atrás, cuando yo iba a sacar la estrategia, años atrás, yo me preguntaba, pero wow, pero esto funciona bastante. Hace 5 años atrás eso funcionaba bastante. Funcionaba bastante porque siempre el precio se dirigía ahí y casualmente el precio se dirigía siempre, por aquí, siempre a nuestro 60%, 60-65%. El precio siempre se dirigía a esos puntos, de nuestro 60-65%. Algo que me llama mucho la atención, bastante que me llama mucho la atención. Perfecto. Entonces, al quedar ese dinero aquí, esos 100 millones ahí, al quedar, ¿qué hace el precio? Cuando el banco que ganó la compra cierra con 600 millones, ¿qué hace el precio en este punto? El precio se regresa y esto funciona como un activador. Es igual que la cripto. Un ejemplo, con la cripto, cuando el precio baja, cuando los compradores están aquí, un ejemplo, el precio aumenta de repente porque hay muchísimos compradores que compran la cripto. Perfecto. Eso mismo pasa con el mercado. Al no haber ya dinero puesto de compradores, porque ya cerraron en este punto, pues ¿qué hacen los que vendieron aquí? Pasan su posición a compra en este mismo punto. Y el precio lo que hace es que ellos ponen sus 100 millones aquí, el precio sube y cierran con 300 millones. Casualmente, yéndonos para atrás, eso mismo pasó en este punto. Casualmente, en esa misma acumulación, los compradores ganaron, el precio se dirigió al punto donde, porque es el punto máximo del vendedor. Si tú te fijas, este punto de aquí fue la fuerza más grande que tuvo el vendedor antes de que suba. Entonces, el vendedor aquí, imaginemos que el vendedor aquí, 100 millones, pero vino el comprador y le dio 300 millones. Y ahí ganó el comprador. Y el precio se dirigió directamente a la zona del comprador utilizando una acumulación. Utilizando una acumulación. Pero casualmente, siendo el backtesting a la estrategia mía, porque obviamente tengo que hacer el backtesting a cada rato, vemos a este punto también de aquí. Tenemos lo mismo, nuestra señora acumulación y tenemos nuestro 60%, 65, 60%. Y casualmente, fíjense, el precio se dirige a nuestro 60%, 60-65. Si nosotros metemos en esta operación, pone 30 pi, siempre, y 12 de stop loss, casualmente, una vez el precio llega aquí, estamos ganando. Y casualmente en ese mismo punto está la acumulación, donde ganó lo que es el comprador. Algo muy interesante que me parece bastante, o sea, me parece bastante interesante esa partecita ahí. Pero también vemos que sin acumulación se puede tomar un trade, sin necesariamente utilizar esa acumulación. Pero, ¿cómo?
Recuerden que vienen aquí en este punto. Si era martes, no. Vamos a buscar un punto donde podamos tomar un trade sin acumulación. Ok, vamos a ver si aquí se iba a dar ese pequeño ejemplo. Vamos a buscar un pequeño ejemplo aquí el lunes. Vamos a ver. Ok, una de las primeras reglas que necesitamos para nosotros tomar un trade con Alfénix sin acumulación. Recuerden que primeramente tenemos que identificar el high anterior. Aquí vemos que es jueves, y aquí es viernes. Eso es lo primero que tenemos que identificar, el high anterior liquidado para tomar un trade de Alfénix sin acumulación, lo cual funciona a un 70%, 69, 68% de probabilidad, 75 incluso, pero funciona. Si no lo quieres tomar con acumulación, funciona también. Perfecto. Tenemos que identificar el high anterior liquidado, por ejemplo, aquí es jueves y es viernes, aquí en este punto donde vamos a buscar al Fénix. Pero algo muy interesante es que no se puede tomar al Fénix sin haber liquidado un high anterior. Si ustedes ven un high así y es viernes, pero este también es viernes, no lo utilicen. Si al Fénix no ha liquidado, si al Fénix sin acumulación no ha liquidado ningún high anterior, adivinen cuál va a ser el high que va a liquidar el anterior. Pues el que tenemos ahora. Le voy a mostrar un ejemplo primero de cómo se toma un trade de al Fénix sin acumulación. Primero que tenemos que tener en cuenta es el high anterior liquidado, como podemos ver que aquí es jueves. El posterior, el de la hora, es viernes. Perfecto. Entonces tenemos que esperar que el precio obviamente nos haga todo este drama de aquí y baje. Perfecto. Y baje para nosotros poner nuestro Fibonacci desde estos puntos altos hasta los puntos bajos en nuestros 60-65%. Son nuestros puntos. Perfecto. Una vez el precio llegue al 60%, podemos tomar el trade. Algo también súper interesante, señores, que yo no lo había contado hace mucho, es que cómo utilizamos el 65%. El 65% lo utilizamos cuando el precio rompe el 60% y llegan entre el medio de esto. Si el precio se devuelve, tomamos el tren en el 65. Por eso utilizamos el 65. Si el precio llega al 65, lo tomamos aquí. Es para cuando el precio suba de manera rápida y se liquide el 60% y llega al punto de 78 o entre el medio y el 78, aquí. Y cuando el precio baja, tomamos el punto en el 65. Vamos a entrar en el 65. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tomamos nuestra posición o activamos nuestra posición y podemos poner nuestro 30 pip normal. Son 12 pip de stop loss. Y esperamos nuestra posición, nuestra operación. Y casualmente el precio activa nuestra posición y se dirige a nuestra venta. Analizando un mercado súper fácil, súper sencillo. Automáticamente el precio llega a nuestro 60-65%. De una el precio reacciona a los puntos que debe reaccionar. Súper sencillo y nos dio nuestro 30 pico ahí. Ahora, Alfénix, vamos a buscar otro ejemplo de Alfénix sin acumulación, sin high reyectado. Vamos a ver Alfénix sin acumulación. Por ejemplo, es que yo le estoy diciendo que miren la acumulación, todo eso. Y siempre ustedes van a ver eso en el mercado. Mírenlo ahí, 65% de nuevo. Venta. Siempre vamos a ver eso en el mercado. Ven. Y eso me parece súper interesante lo de la estrategia. Miren de nuevo, tenemos nuestra acumulación, todo bien, mírenlo aquí. 65%, 60%.
Ven, en puntos así, cuando el precio sobrepasa nuestro 60% de manera rápida, ven, ahí podemos tomar el trade de 65. Pero quiero mostrar, estoy buscando un ejemplo de qué pasaría si lo tomamos sin un high anterior. Solamente sin acumulación, pero sin un high anterior. Quiero ver ese ejemplo. A ver, o de un low anterior también se podría decir. Es que no, por ejemplo, aquí es viernes, aquí es lunes ya. Ven, viernes, lunes, high liquidado. Mírenlo ahí mismo. Seguramente ustedes preguntarán, ¿por qué lo tomo desde aquí también? ¿Por qué lo tomo desde aquí? El Fibonacci se llama retroceso Fibonacci, obviamente. Y como expliqué en un video, el retroceso de este punto es este. Por lo tanto, el único que no tiene retroceso en este punto es este. Por lo tanto, lo pongo desde aquí. Ven, si lo hubiera puesto desde aquí arriba, el precio no funciona y no activa. ¿Por qué? Porque este no es el retroceso de este en realidad. Este. Ojo con eso también. Ven, y aquí sí funciona. El 60-65%. Ven, pero este tiene una pequeña acumulación. Aparte, oigan, aparte del high liquidado, tiene una pequeña acumulación. Así que tenemos varias probabilidades también. Y casualmente, 60-65% de mi Fibonacci, o de nuestro Fibonacci, porque de todos, cae en la misma acumulación. ¿Por qué será? Igual que la explicación que les dije sobre los bancos. Pero ¿por qué será que en el mismo lugar donde nosotros tenemos nuestra entrada es la misma explicación que les di, donde el vendedor pierde por así decirlo, su guerra contra los compradores? Cae en ese mismo pedazo aquí. Ven, pero vamos a ver, miren aquí este pequeño ejemplo también. Vamos a buscarlo, si lo encontramos. Estoy buscando ese ejemplo. Miren aquí. Queremos tomar Fénix sin acumulación en este punto. Ok. Ponemos nuestro Fibonacci normalmente. ¿Va? Tenemos nuestra entrada aquí. Ven, es martes. Míralo aquí. Martes. Perfecto. Queremos tomar nuestro Fénix con acumulación, sin acumulación y sin high liquidado. Pero miren qué pasa. Ven, entramos aquí, se nos activa nuestra orden. 12 de stop loss. Bueno, entró obviamente. Y miren, stop loss. Ven, porque no liquido ningún high anterior. Todo eso es martes. Miren, martes. Ven, todos esos martes. Porque no liquidó ningún high anterior. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Aquí es lunes. Aquí estamos 22. A ver. Aquí funcionó, creo, pero no, ese no, fue aquí. Aquí funciona la regresión Fénix, fue. Si ustedes se fijan. Que obviamente esa regla se puede tomar, obviamente, sin un high liquidado. Esa sí se puede tomar sin un high liquidado. ¿Cómo es la regresión Fénix? Fácil. Cuando el precio se dirija al 50%, es probable de que una vez el precio se dirija al 50%, haga esto. Se dirigió al 50%, el precio baja, hace todo lo que tiene que hacer por abajo, llega al 60, 65 y no da otra oportunidad de trade.
Se llama regresión y se puede utilizar bastante bien. Una vez yo di esa clase, al otro día Jean tomó regresión Fénix en el mercado y se le dio a la perfección. 50% precio. Hace lo que tenga que hacer, baja obviamente y ese es el claro ejemplo aquí también. Llegó al 50%, el precio comenzó a bajar, hace todo lo que tenga que hacer, el precio subió al 60% de nuevo, con oportunidad de un trade nuevo. Y podemos tomar nuestro trade también. Esa es la regresión, ese es el otro concepto. Ven, dando una oportunidad de otro trade. Esa es la regresión que funciona bastante bien, pero bastante bien. Y me estoy dando cuenta que el GBP out, voy a tener que operar más o menos aquí, porque ustedes están dando cuenta, haciendo el backtesting en la estrategia, el GBP out respeta bastante la estrategia, porque estamos en el GBP out, lo respeta bastante si ustedes se fijan, me estoy dando cuenta. Miren aquí también qué pasa si el high no es liquidado, aquí es miércoles, miércoles, miércoles. Imagínense que ustedes tienen este trade aquí. Esto no creo que haya sido noticia, porque en primer lugar, el GBP out es muy líquido. En fin, vamos a revisar si es una noticia después. Entonces, miren, si ustedes tienen una orden aquí, un ejemplo, vamos a decir, precio si el activo, miren lo que va a pasar. ¿Por qué se fue hacia arriba? Porque no hay ninguna liquidez anterior liquidada. Eso es miércoles, 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 miércoles. Entonces, como aquí, este punto, que es miércoles, el miércoles fue que hizo la liquidez. Liquidó todo esto punto, ese mismo día. Liquidó todos esos puntos. Y aquí, el jueves, fue que funcionó. Si ustedes se fijan, si yo pongo el FIBO desde la noticia hasta abajo, por un poquito activa. Ven, por unos pips activa. Más nos dio el 50%. Casi todos los pares lo respetan, menos el oro. Tengo que actualizar en el oro para ver por qué es que el oro está en su máximo histórico. Porque eso tiene que ver mayormente por los países. Yo te voy a decir, yo te voy a explicar por qué el oro está subiendo demasiado en un momento. Vamos a miren ese ejemplo. Que funciona casi en todos los pares, dice la estrategia. Miren aquí. Jueves, viernes. Ven, al Fénix sin acumulación. High liquidado del jueves. High anterior. Liquidado. Miren aquí. Tomamos nuestro Fibonacci. Mírenlo ahí. Ven, sin acumulación. Ven. Y casualmente el precio llega a ese punto, ¿no? Si ustedes se fijan, ven. Si lo ponemos más grande, eso nos dio casi 100 pi. 100 pi. 100 pi ahí. Y eso es algo muy interesante que casualmente llegue ahí. Y miren aquí, jueves, jueves. Al Fénix sin acumulación, déjame ver. Que es viernes, no hay ningún high liquidado en este punto. Obviamente no te va a funcionar. No hay ningún high liquidado sin la acumulación. ¿Está viendo? Ahí sí se puede tomar el Fénix sin acumulación. Ahí sí.
que eso es lo que mucha gente me estaba preguntando. Y si nos fijamos de nuevo, que es miércoles, martes, liquidación del high anterior, ponemos nuestro FIBO de nuevo, nos activa nuestro trade, ven, y el precio comienza a bajar, vuelve y nos activa el 78%, baja el 65%, hubiéramos tomado otro trade, de nuevo funcionó. Y con eso es que llevamos todos los profits o cuentas fondeadas, simple. Algo que llama mucho la atención es que, como repito, vuelvo y repito, si tú no respetas la estrategia, la estrategia no te va a respetar a ti. Si tú no respetas las reglas del mercado, la estrategia no te va a respetar a ti. La estrategia es muy celosa, en verdad, yo me he dado cuenta de eso. Como que es muy celosa, como que no. Y eso es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Y se repite, repite, repite en todos los pares. Miren el oro. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Nadie. Buenas noches. Buenas noches, Gano. Perfecto, perfecto. Entonces, esa es una de las partes importantes que teníamos que tener en cuenta y tenemos que tener claro. Así fue, eso fue lo mismo que utilizamos. El primer ejemplo fue lo mismo que utilizamos al día pasado, el viernes, para tomar este trade de aquí. Yo tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el retroceso Fibonacci y como, por ejemplo, si el movimiento, el retroceso que hace empieza a dar mucha fuerza, puede ser un indicio de que pase el 65% y llegue al 78%, por ejemplo. vuelve, repite, por favor. Que, por ejemplo, que haga un movimiento retroceso Fibonacci. Sí, Estamos esperando la zona del 60-65%. sí, Que el movimiento haga velas muy fuertes, un movimiento bastante fuerte, puede ser un indicio de que vaya al 78%, sí. que Y es, el 78% posiblemente, o sea, si tú si se va al 78%, tú lo que tienes que esperar un cambio de vela que te hará que se vaya al 65%. Si cuando ya mucha fuerza y solo una vela y sube a hacer un doya a nuestro favor. Exactamente. En el cambio de vela. Y si llega a 65, tú tomas el trade de ahí. Si nosotros tenemos nuestro retroceso Fibonacci y el precio se dirige aquí rápidamente, podemos tomar el trade cuando baje aquí, en este punto. Pero algo que me llama mucho la atención es que la gente pregunta que por qué 88 no. Y es algo de que cuando llega a este punto calculado, el precio lo que hace es un descuentito para hacer un cambio de estructura, mayormente. Y voy a demostrar esa tecita aquí. Vamos a ver.
O sea que si ya pasa el 78% es posible que siga su trayectoria alcista. Exactamente. Pero si está en el medio, todavía no ha llegado al 88. Todavía. Ahora, si está en el medio, precio podría tomar todavía su cosita y podemos bajar. Ahora, si llega al 88, ya no es un trade No, bueno. claro, no es válido. Mi experiencia cuando llega, exactamente, ya. Y eso es lo que pasa. Y ese fue el mismo ejemplo que tomamos, el mismo trade que tomamos el viernes cuando mandé la Signal. Bueno, en el mismo punto que teníamos clarito ahí. Y el precio, desde aquí, comenzó a aumentar. Que eso se llama, recuerden que dimos las probabilidades, y eso es un alfénix completo, ya con todas las confirmaciones necesarias, parte de la liquidez por encima. Ven, una vela con muchísima fuerza, con liquidez por encima, en una hora, es demasiado wow. Ven, tomamos nuestro trade aquí, y el precio nos dio 30 pips. Algo muy interesante de esta estrategia es que nos da algo bastante bueno. Y es paciencia. No sé cuántos de ustedes han durado horas, esperando que llegue al 65%. Yo duro horas así, esperando que llegue al 65%. Y me gusta muchísimo porque eso te da una paciencia que está demasiado cabrona. Aquí eran las 9:45. Cuando el precio estaba bajando, eran las 10 en punto. Cuando el precio llegó, eran las 10:30. Aquí eran las 10:45. Aquí eran las 11 ya. Cuando el precio comenzó a subir, eran las 11. Aquí eran las 11:15. O sea, que cuando se analizó, eran las 10. Cuando llegó al punto de entrada, eran las 11 ya. Y cuando comenzó a subir, que nos dio el TP3, los 30 pi, eran las 12:30. O sea, ya había terminado la sesión, ya iba a cerrar con 2 pi, con los 2 TP, con 20 pips. Y eso da full paciencia. Ven, entonces, esa parte de ahí la tenemos que tener bastante, pero bastante, pero bastante en cuenta. Dice Yair, míralo, ahí una. Sí, aquí, aquí. Bueno, se me quita todo este dibujo. Aquí. Y eso mismo lo vemos
de manera repetitiva, está con una acumulación mínima. Ven, 78, retrocede, no da oportunidad del trade, venta. Eso es demasiado curioso, que siempre llegue a ese mismo punto del 65-60%. No sé si alguna vez se lo han preguntado, que por qué siempre como que se queda ahí, se permanece ahí. ¿Dónde, Galo? ¿Qué fecha? Te digo, por ejemplo, viernes 19 de enero, más o menos. 19 de enero, 6:30, más o menos. Un ejemplo de lo que te pregunté yo, por eso. 19 de enero. 19 de enero. 19 de enero, sí. 6:30, no, sí, 6:30. Vamos a ver. Con el sí, re atrás me fui, pero estaba buscando ejemplos. La verdad que igual estuve viendo recién y se da bastante en el out. GBP out. El Alfénix se da muchísimo. Ya que casi no pasa. ¿Cómo que no pasa? Ok, 19, estoy aquí, el 19 por ahí. Aquí está. Ay, creo que es ese, si no me equivoco. Ese. Creo que es ese. O sea, Eso quería es. decir, míralo ahí. Perfecto. Llega Sí, a a 50, 50, llega al 88 claro, retrocede y se y hace el va. cambio. Eso es lo que yo decía, que mayormente pasa cuando tomamos un trade que en 88 baja, llega a 65, 60, tomamos el trade aquí, y eso es lo que me preguntaban, Alan, ¿por qué si llega al 88 no podemos tomar un trade si Y se devuelve el 65? Y es que está todo, totalmente todo calculado, en verdad. Si llega al 65, si se hubiera tomado un trade aquí, ese mismo punto, el precio no hace ese cambio, sube. No sé si se ve bien. ¿Hay un doge ahí o no? En el 50. No sé si lo veo bien. Sí. Y si se dan cuenta y que fue lo que yo dije al principio, antes de yo visualizar este ejemplo que nos dio Galo, eso fue lo que yo dije al principio, porque ya yo le había hecho backtesting. Antes de yo enseñar la estrategia, yo le había hecho backtesting a todos esos puntos del Fibonacci para saber qué significaba y para saber si era repetitivo. Mírenlo ahí. Llega al 88, no podemos tomar el trade en el 65 de nuevo, respetando las reglas del área del FIBO. Porque si llega, pues posiblemente no haga el cambio y se dirija hacia arriba y no saquemos un buen stop loss. Entonces, si Puede nos ser fijamos, que, dime, perdón, puede ser que, o sea, llegó al 88 porque fue a tomar un OB al Fénix. posiblemente también, pero por ejemplo, si lo hubiéramos visto así con el Over Phoenix, que yo le dije que no era necesario aprendérselo, porque ya ni siquiera lo utilizamos en realidad. Yo incluso voy a eliminar el video de ahí. Porque eso solamente sirve para determinar una dirección donde vaya el precio posiblemente, no para tomar entrada. No, Galo, con 4 horas. No, Galo, se ve muy feo, no fue para eso. O sea, podría haber sido
Ponele, podría haber sido una entrada cortita ahí con ese V. O Sí, wow, V, lo que sea. exacto. Eso ya para tomar dirección, en realidad. Y así tomó una entrada sin acumulación. Con acumulación, ¿qué pasaría si el precio llega al punto del 88? Y también la regresión que se puede utilizar bastante bien, se puede utilizar bastante bueno, esa partecita de la regresión que dicen. Y sí, Galo se fue por ahí, por enero, por ahí, a buscar ese ejemplo. Me deja ir más atrás porque tengo que pagar trading. Trading mío. Si tú buscas GBP Out, señores, un like hack le voy a dar. Lo tengo que pagar para buscar más atrás. Si ustedes no tienen TradingView Pro y ustedes quieren hacerle backtesting al mercado desde los tiempos ancestrales, utilicen el servidor de ICE. Si ustedes se fijan, el GBP Out, no sé, ¿hasta cuánto te permite, Galo? ¿Hasta cuánto te permite buscarlo? Y ponele que hasta donde te dije, hasta ahí nomás llegué. Ok, el GBP Out con el ICE, con este servidor de ICE, te permite ir, yo creo que hasta octubre del año pasado, no sé, hasta agosto, por ahí. No lo voy a utilizar porque yo tengo el TradingView Ultimate, el último. Si se fijan, yo tengo ese TradingView. Esa nuestra cuenta y la usamos todos. Oye, ahora se me sale. Pues yo tengo el mensual premium, el completo. Por eso no puedo viajar, por eso puedo viajar o ir hasta el año pasado. Pero, Galo, si tú no tienes TradingView Pro, tú te vas al servidor de ICE en cualquier mercado. Eurodólar, para hacer backtesting, lo que ustedes quieran. Ese servidor te permite irte muy, pero muy, pero muy atrás. Entonces, hasta aquí, todo bien. No tienen preguntas, dudas, comentarios, Yair, que tú, John, Juan, André, no hay pregunta, André. Ah, que André también, ¿verdad? André usa André de Swing. Jorge, no tiene preguntas, yeah, perfecto. Entonces, así podemos tomar una entrada, podemos decir sencilla. Y me di cuenta también, aquí en la clase, descubrimos que el GBP Out es uno de los mercados principales para utilizar el Fénix, lo denomino así ahora. Porque GBP Out, si nos fijamos, está respetando al Fénix en todos lados. La verdad que sí. Recién estuve viendo y se da bastante, muchísimo. Así que aprovechen el bug del GBP Out mientras puedan. Porque primero comenzamos con el eurodólar. El eurodólar ahora se da al Fénix, pero el eurodólar a veces se pone como raro. En el CP500, yo todavía no he pasado índice sintético, en verdad. Yo todavía no he. Yo sé quién usa el Fénix en índice sintético. Y se le da bien. Y es Diana, que estaba en el VIP, en cost. Ella usa el Fénix en índice sintético. Y vimos el claro ejemplo. Y yo lo que voy a hacer es eso. El lunes, GBP out. Y miren aquí, GBP out de lo que vamos a hacer. Si el precio hace algo, no sé, que baja, no sé, y nos da ese mismo punto. Algo que me va a gustar también. Señores,
uno de los conceptos también que estoy probando mucho, si ustedes se fijan, cuando yo voy a tomar entradas sniper, es esto, que el precio baja, retroceso, sube, ese cambio. No sé si ustedes se han fijado, yo he mandado varios trades y el precio se dirige al cambio, pero no lo hace, o sea, continúa. No llega al 50, si yo utilizo al Fénix, a Fibonacci con ese cambio. Pero algo que yo creo, algo que yo opino y creo, es que el precio va a llegar. Voy a hacer un análisis previo. Y es que el precio va a llegar aquí. Lo voy a tener marcadito aquí. Voy a enviarlo. O sea, no puedo enviarlo, sino para yo decirle si se dio el lunes. Yo creo, yo opino que se puede tomar un trade ahí. Pero hay que ver si el lunes se llama a revisar en 30 minutos. Yo creo que sí. Pero vamos a ver aquí el lunes. Sau. El Sau ya se devolvió ya. El que vendió aquí un challenge de una pasó. ¿Y qué va a pasar con el Sau? Tú sabes que el Sau de una, para su máximo histórico de nuevo. Déjame Compren, saber. compren. O deja de grabar ya.